hablar de este tema o de esta cuestión de lo que podríamos llamar la importancia del libreto en la ópera, la importancia de una ópera cuando recupera una obra literaria y la convierte en algo que aparentemente podría ser, podríamos decir, literariamente mediocre, de pronto se convierte, pues, el texto, por ejemplo, de Mérimée sobre Carmen, pues es una obra literaria relativamente poco relevante dentro de la literatura francesa, y sin embargo la ópera de Bizet se ha convertido quizás en la ópera del mundo más representada. Es decir, que hay una especie de conexión. ¿Qué es lo que hace que una obra literaria se convierta en un libreto y por qué la ópera le puede dar esa relevancia a veces a un libreto? Entonces, sobre eso vamos a hablar, meditar un poquito y inmediatamente, claro, nos vamos a intentar conectar con las dos reutilizaciones que va a hacer Verdi de dos obras de García Gutiérrez. Antes, quizás, aunque sea muy elemental, debíamos de reflexionar un poco sobre qué es una ópera. ¿Qué es una ópera? Pues una ópera es una cosa bastante reciente, bastante reciente. Y yo creo que vosotros que vais a ver ahora El Trovador dentro de unos días y que posiblemente ya habéis visto algunos espectáculos de ópera y tal, quizás convendría que tuvierais así plantearais algunos interrogantes. Es decir, por una parte, nosotros sabemos muy bien lo que es una novela y lo que es una obra de teatro. Es decir, hay un señor que quiere dar cuenta, pues, de un conflicto sentimental, de una mujer que no está contenta con su marido y se fuga, de un señor que quiere tener más poder y mata, pues, a un príncipe para poder conseguir el reino. Es decir, todos sabemos más o menos que ha habido una serie de escritores que a través de una imaginación pues han dado cuenta de un conflicto, de un acontecimiento, y eso, si lo ha hecho bien, la gente lo ha leído, se lo ha creído. Si resultaba verosímil, pues casi lo ha padecido al mismo tiempo que lo iba leyendo. Y por tanto, yo creo que no necesitamos más datos para saber lo que es una novela o lo que es una obra de teatro. Y luego está la música. La música que, como vosotros sabéis, pues viene ya desde hace muchísimos años. Mientras que la ópera, pues prácticamente pues empieza un poco con Monteverdi, y ahora hablaremos de eso. Pero la música está hecha por unos músicos para impresionarnos, para que, por decirlo así, nuestra sensibilidad, nuestro gusto, nuestro oído, pues se satisfaga, pues, oyendo esos compases, esas armonías, esas melodías. Pero la música básicamente es la proyección de unas cosas abstractas. No lo olvidemos, es decir, nosotros luego, si oímos un tambor, a lo mejor eso lo relacionamos con una banda militar, con un hecho patriótico de guerra y tal, pero inicialmente la música era la proyección de una serie de abstracciones que nosotros con nuestros sentimientos reelaborábamos y tal, pero esa música no estaba cargada de una intencionalidad, pero no, por decirlo así, de unos elementos o de unas cuestiones o de unos temas concretos. Bueno, pues la invención de la ópera, no sabemos muy bien, como cuenta Nietzsche, de qué es lo que pudo pasar en el mundo clásico griego, pero en realidad nosotros podemos pensar que hasta que llega Monteverdi se da cuenta de que precisamente la gente tiene la música por ahí, hay unas obras de teatro por aquí, pero que esos dos mundos no están nada unidos. Sí, los sentimientos que expresa la literatura van por un lado y los sentimientos que expresa la música van por otro. Entonces Monteverdi, de una forma todavía muy elemental, se da cuenta que precisamente tú a la gente la puedes enriquecer cuando tú intentas que lo que expresa la literatura lo subrayas con la música. Es decir, vamos a ver que hay aquí, literariamente, hay un conflicto amoroso de una mujer que ha perdido a su amante. Bueno, entonces, si tú vas cogiendo y a medida que eso se va leyendo o recitando, lo subrayas con un apartado musical, eso, por decirlo así, se potencia. Pero claro, la primera vez puede quedar más o menos ligado,
pero es un ligue artificial. Pero ya la segunda vez, si tú pones, cuando hay un conflicto amoroso, pones unas determinadas notas musicales, la gente, si antes ha visto que eso estaba relacionado con ese conflicto amoroso, ya esa música la va habituando a que se relacione por un sistema meramente que llamaríamos de Pavlov. Ya el conflicto amoroso está relacionado con esas notas musicales. Entonces, bueno, pues esto lo idea Monteverdi y le va marchando. Es decir, hay una serie de sentimientos, una serie de conflictos. Al fin y al cabo, la literatura pues siempre se basa en conflictos, en pérdidas, situaciones melancólicas, momentos trágicos, pérdidas de amantes, pérdidas de hijos, ambiciones. Bueno, pues de todos esos conflictos se va dando cuenta Monteverdi que puede buscar unas composiciones musicales que encajen para ese tipo de sentimientos. De forma que a medida que va pasando el tiempo, lo que era algo artificial e inventado se va sintiendo unido musicalmente con ese conflicto que a través de la literatura queda claro y manifiesto. Es decir, la música es la misma que se ha hecho antes, pero ahora se hace ya con una intencionalidad que la liga a eso. Pero no olvidemos que es una convención. Es decir, el compositor piensa para dar cuenta de ese conflicto, pero si la gente no supiera que esa música va expresamente a señalar ese conflicto, si no lo supiera, no lo ligaría. Es decir, que nosotros nos tenemos que dar cuenta que la música que vamos a ver de Verdi ya a nosotros nos puede resultar familiar para ese tipo de conflicto, pero eso ha sido inventado por Verdi. A ver si entonces he sido capaz de explicarme. La ópera no es más que la búsqueda de dos mundos que estaban separados, el de la literatura y el de la música, que puedan acoplarse de forma que se subraye, que se potencie el conflicto literario mediante la aportación musical. Pero la música es algo que va por su lado y que no tiene dentro ninguna estructura que la vincule con esa música hasta que nosotros hemos realizado un aprendizaje. Ese aprendizaje es el que va a forzar por primera vez Monteverdi, y eso va a tener mucho éxito. Por eso, las obras de Monteverdi o de los que iniciaron el mundo de la ópera casi eran exclusivamente recitativos. Se recitaba una poesía amorosa: me estoy muriendo de amor porque mi amante no llega. Entonces, eso lo acompañaba una música. La segunda vez que tú ibas a dar cuenta de un conflicto, si recurrías a esa música, que ese oído ya había vinculado con ese efecto, pues eso iba marchando. Y eso es la ópera. La ópera es, por decirlo así, es una degradación de la música que le hace perder su estatuto etéreo para buscarle que realice una experimentación relacionada muy concretamente a un conflicto o a un sentimiento, como queramos llamar. Por tanto, la ópera es, por decirlo así, un arreglo que se hace para que la gente pueda disfrutar de una serie de sentimientos expresados musicalmente. Pero si alguien no se inventa esa relación, tú no te das cuenta de ella. Por eso hay mucha gente que va a la ópera y dice: pues si no me explican el argumento, pues no me entero de lo que está pasando, porque claro, es que se necesita una determinada formación, un aprendizaje auditivo para vincular esos sentimientos literarios con lo que el compositor está haciendo. Entonces, yo creo que veamos, y por eso, claro, hay mucha gente que rechaza la ópera. Yo tengo muchos amigos que la ópera les parece un verdadero horror. ¿Por qué? Porque, claro, se ha convertido la música, algo que era totalmente libre, etéreo, que servía para expresar muchas cosas y que tenía la gracia de que tú no la podías vincular con nada concreto, sino era posible para muchas cosas. De pronto la has convertido en algo que sirve solo para dar cuenta de unos determinados sentimientos, en el momento en que se está representando la ópera. ¿Sí? Por tanto, vosotros vais a ver mucha gente que la ópera no le interesa porque es, por decirlo así, es una manipulación
de una música que siempre ha sido libre para que sirva para fomentar, para potenciar un determinado sentimiento. Eso son unas ideas muy básicas, un poquito forzadas, se expresan en 2 minutos, para que veáis un poco qué es lo que va a pasar con esto de la ópera. Eso empieza con Monteverdi y eso en un par de siglos se va a convertir, va a tener mucho éxito. Es decir, la gente, la ópera le ayuda a que precisamente eso que a lo mejor musicalmente le resultaba de acceso más difícil, al venir o literariamente o lo que sea, le resultaba más difícil, ahora viene ya doblemente potenciado. La imagen literaria y la imagen musical coinciden, con lo cual el efecto que provocan y proyectan y transmiten al espectador es mucho más hábil y mucho más, puede llegar muchísimo más. O sea, es la potenciación, es por decirlo así, reconocer que la literatura y la música separadas dan cuenta de una forma menor de lo que en cambio la ópera sí puede realizar. Eso es básico. Bueno, entonces nosotros nos vamos a encontrar, España es un país muy curioso en ese aspecto, vamos, en estas cosas que vamos a hablar ahora, porque España es un país con muy pocos, mínimos compositores musicales, y sin embargo es un país que, como decía antes muy bien Enrique, te vas paseando por ahí, por todos los grandes escenarios musicales de ópera, y España está siempre presente. Pero está presente como escenario. Sí, el Don Juan, lo que ustedes quieran, Carmen, hay cientos y cientos de óperas que no están escritas por compositores españoles, pero que sin embargo han buscado ese país. Y esto inmediatamente con lo que acabamos de decir ustedes, es un país que sirve como escenario para que tú ahí proyectes musicalmente toda una serie de conflictos exóticos, pintorescos, mujeres fatales, libertinos, todos esos personajes en España encajan, lo cual nos puede decir mucho de hasta qué punto nosotros somos un país muy plural, puesto que todas estas cosas resultan verosímiles. Es un problema que resulta verosímil. Eso. Don Juan, la gente se cree que estando localizado en Don Juan es más verosímil. Carmen, parece que una gitana en Sevilla o en Triana es más verosímil ahí que si tú la pones en Burdeos o en Buenos Aires. Entonces, el país nuestro se ha prestado a ese tipo de cosas, lo cual daría pie, como dice a otro seminario, que tanto le gusta aquí al profesor Romero Ferrer, pues el año que viene pues un seminario sobre por qué España es un escenario, sin embargo no tiene compositores. Bueno, pues tiene muy poco, porque lo ha habido y hay óperas buenas y tal, pero vamos, en proporción con todas las grandes óperas, que es curioso, pero hay media docena de óperas, las mejores, que precisamente prácticamente transcurren en España, ¿no? Bueno, entonces, eso es algo que ya nos da a entender que cuando Verdi, que es el señor aquí que nos convoca y tal, él está buscando unos libretos, pues España ya resulta para el espectador, ya resulta un clima conocido, musical, escenográficamente, es un sitio conocido. Y Verdi, pues, tiene que salir de caza. Esta es una expresión que Verdi utiliza mucho. Salir de caza es buscar un argumento para sus óperas. Él sale de caza, no es como Mozart. Mozart, por ejemplo, va a tener, es decir, los argumentos de las óperas, de las 3 grandes óperas libertinas de Mozart, pues se deben exclusivamente a la potencia de su libretista, que le impone, y él luego eso musicalmente le saca vida, pero ahí el libretista es fundamental, es un escritor que convence a Mozart de que tanto Così fan tutte, que realmente es una ópera muy libertina, muy
divertida. Imagínense que de pronto, incluso ahora, cualquiera de ustedes, de las que están casadas y tal, los maridos se fueran y dicen, bueno, pues mira, mientras tanto vamos a ver quién seduce a nuestras mujeres. Y ellas, precisamente, claro, lógicamente se dejan seducir. Entonces, es decir, todo esto en el 18 pues tenía una picardía muy simpática, y pasa igual con el Don Juan. Y es decir, que nosotros vamos a tener en Mozart un libretista que le impone sus temas, y a Mozart, que también le gustaba ese tipo, por decirlo así, de picardías. Pues, en el caso de Verdi es distinto, lo cual nos da a entender que la elección tanto del Simón Boccanegra como del Trovador fue una elección buscada. Sí, él vio que ahí había unas cuestiones que le interesaban. Y bueno, y lo que buscaba Verdi era que los conflictos, o sea, él literariamente él sale de caza, pero buscando unos conflictos, que esos conflictos sean los que él musicalmente quiere, a los que quiere darle vida. Es decir, que él no es que la obra literariamente estuviera resuelta. El Simón Boccanegra, antes lo ha dicho Enrique, es que eso no es un folletín, es que eso, vamos, yo mismo que me lo estaba escuchando ayer y tal, porque había tiempo de hablar de eso, yo mismo me perdía, es que no entiendes nada. Entonces, bueno, pero esto, vamos. Entonces, es algo que no hay una voluntad de coherencia al estilo de lo que nosotros entendemos una obra literaria. Es decir, ahí se va a imponer el hecho, yo quiero dar cuenta del conflicto del padre con una hija. Entonces, él ha visto que ahí está el conflicto. Lo que le interesa es ese conflicto. Y ese conflicto lo va a ir modulando, lo va a ir tal, porque él tiene, por decirlo así, él tiene la clave para dar cuenta, él cree que la tiene. Luego el público se lo acepta, le aplaude y a lo mejor permanece esa clave. Pero eso es un riesgo que él va a correr. Es decir, él tiene una serie de conflictos de los que quiere dar cuenta, que son siempre un poco los mismos. Y entonces encuentra una obra, que todavía no es un libreto, pero bueno, aquí están las 4 cosas de las que yo quiero dar cuenta. Y entonces coge un libretista, por decirlo así, más literariamente acomodaticios, y entonces le transforma esa obra literaria original de García Gutiérrez en algo que ya él le sirve para sentarse en la mesa y ponerse a escribir su música. Entonces, él lo que busca es la expresión de unos conflictos. Y que es, la ópera no es más que esa especie de confabulación de una serie de conflictos donde el argumento tiene una verosimilitud de rasgo muy distinto al argumento literario. Es decir, tú, como empiezas, si nosotros nos podemos ir, tuviéramos esto fuera a durar 15 horas, y empezáramos, cada 2 minutos me estarían ustedes diciendo, pero eso, ¿quién se lo cree? Claro, es que la credibilidad musical no tiene nada que ver con la literaria, entre otras cosas, porque te va a salir Montserrat Caballé así, diciendo que Salomé con los velos. Claro, es decir, que nosotros a la música le tenemos que pedir otro tipo de coherencia o de verosimilitud, como queramos llamarle. Es decir, que ahí juegan una serie de factores, que es la extrapolación musical de unas imágenes inicialmente literarias, pero que ahora han cobrado un relieve completamente distinto. Entonces, Verdi, no podemos nosotros decir, es que Verdi estaba entusiasmado con la obra literaria de García Gutiérrez. No, Verdi fue cuando sale de caza, porque él necesita, está continuamente alimentando, es el gran compositor de Europa, y están desde París, desde todas partes, le están pidiendo obras porque era el que garantizaba el que los teatros se llenaban. Y los teatros de entonces, como los de ahora, montar una ópera cuesta mucho dinero. Claro, entonces había que recurrir al compositor que ya sabía, porque claro, el problema de Verdi es que él se ha dado cuenta que si tú levantas un puñal para matar a alguien, él sabe la clave para que eso musicalmente funcione. Eso es todo. Es decir, él sabe que hay una serie de conflictos, siempre lo mismo, de melancolías, de tristezas y tal, a las cuales él le pone una musiquita, y esa musiquita la gente,
aunque no estuvieran con los ojos cerrados, verían que en ese momento hay un puñal que se va a clavar, o hay una persona que ha perdido a su amante, ha perdido a su hijo, o se ha reconocido de pronto el padre con la hija, o tal. Bueno, pues él musicalmente ha sabido encontrar eso. Al mismo tiempo, no olvidemos, claro, que estas obras no solo son conflictos, sino hay lucha de clases, lucha de patricios contra los plebeyos, en un momento en que Italia se está unificando por primera vez. Entonces, esa gente que quieren también la unidad de Italia y echar a los austrohúngaros, ¿os acordáis? En toda la historia de, por decirlo así, de Italia del siglo XIX y tal, se está intentando, después de la invasión napoleónica, que allí también la tuvieron, como nosotros aquí en España. Entonces, claro, eso ha dejado mucho germen positivo de que hay que conseguir, pues, acabar con esas monarquías absolutistas y tal, y que ahí, pues, hay que unirse. Claro, entonces, Verdi, cuando aquí nosotros vamos a ver... Bueno, ya no se ve nada. Es decir, no, es igual, no te preocupes. Yo creo que es mejor que hablemos un poco porque es que no es como si fuera una imagen. Si fuera una imagen fija, pues sí podríamos... Pero claro, si ahí nos dedicamos a escuchar la música, pues claro, entonces ya eso lo pueden ustedes hacer otro día. Y no es que escucharme a mí sea mejor que escuchar la música, pero vamos, que son bastante incompatibles. Entonces yo creo, si acaso ahora vemos alguna cosa. O sea, lo que hace Verdi, lo mismo que hace Wagner y tal, es buscar unas fórmulas musicales que sirvan para comprender mejor eso que sentimentalmente, o ese argumento, o esos sentimientos que están en ese argumento. Eso es todo. Y claro, eso tiene, por decirlo así, unas fórmulas. Claro, entonces ustedes ven, luego ahí, por decirlo así, la pauta de una ópera es una pauta que está totalmente fijada. Es otra de las cosas que a ustedes, si pudiéramos seguir la ópera paso a paso, dirían, ¿pero esto a qué viene? Bueno, esto viene a que hay unos señores que tienen que bailar. Es decir, la empresa tiene contratado a una compañía de baile y esos señores tienen que bailar 20 minutos antes que 20 minutos después y tal. Entonces, Verdi ya sabe, o Wagner o el que sea, sabe muy bien, que ahí hay que entremeter unas señoritas y un señorito que son el cuerpo de baile de tal, y que la gente eso lo espera. Y entonces, claro, ahí de pronto pues aparecen unos señores que se ponen a bailar y tal, y se ponen a cantar y tal. Bueno, pues todo eso son convenciones totalmente artificiales para nosotros, si no estamos dentro de eso, pero que para Verdi era una necesidad. O sea, era el empresario le decía, oye, que yo tengo aquí contratada pues a fulanita, a menganita, tal, y hay que hacerlas bailar. Porque la gente viene también a verlas bailar a ella, y a verlas cantar al coro. Por tanto, todo eso que nosotros vemos ahora formalizado está, por decirlo así, justificado por toda una tradición que a lo largo de un siglo, siglo y medio, pues se fue imponiendo. Claro, entonces las lecturas son mucho, es decir, esa cosa de que de pronto la gente se levantaba y se ponía a aplaudir, era sobre una obra medieval, pero claro, la entendía como un acontecimiento que en esos momentos estaba pasando. Eso es, nosotros queremos que se vayan los austrohúngaros del Véneto. Bueno, pues es que claro, lo que está pasando ahí ya tenía para esto, aparte de que Verdi era un hombre políticamente muy en esa línea, pero él ya eso lo ponía y la gente sabía que lo que estaba diciendo Verdi era precisamente intentando también que su música sirviera para que el patriotismo fuera creciendo y definitivamente Italia se pudiera unir y se pudiera expulsar por decirlo así, a las monarquías que todavía, entre ellas la española durante un cierto tiempo, tenían ahí puesto su garra. Bueno, pues eso es lo que hay. Y eso, por eso, claro, nosotros la importancia de los libretos tenemos que verlo en función de este tipo de cosas. O sea, que no es que Verdi, claro, es que Verdi pues coge unas obras de Shakespeare, coge obras de Victor Hugo, es decir, que él es un hombre que tiene un cierto gusto. No escoge obras triviales, pero claro, las escoge sobre todo porque le van a servir. Entonces, a mí,
Y claro, García Gutiérrez resulta un personaje totalmente exótico cuando tú lo ves en una serie de países que la gente tampoco le interesa. Lo que le interesa es la reconducción que ha hecho Verdi para poder musicar una serie de dramas, de conflictos, de problemas, de estados de ánimo, como quieran ustedes llamar. Y eso es el papel que juegan los libretos. Y el libretista lo que va a hacer es una reducción, una reconducción cara a las necesidades que tiene Verdi para alimentar ese drama musical. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes del, ¿cómo se llama esto? Del ballet, de la música y tal. Aquí, este es el comienzo, este no es, este tío tan guapo, no es el trovador, ¿eh? Digo, no se vayan ustedes. ¿Es este? Ah, bueno. Entonces, esto, por ejemplo, es importantísimo. ¿Qué está pasando aquí ahora? Acaba de comenzar la obra. Y entonces este, que es una especie de soldado, ¿qué creen ustedes que está haciendo? Aparte de cantando. Es el prólogo. Esto es un prólogo, una introducción. ¿Y qué está haciendo? Pues lo que está haciendo, y por lo que es importante ese prólogo, está ya sacando a relucir los temas que van a reflejar a los distintos personajes. Es decir, la música es un problema de repetición. Los que somos músicos. Qué susto me hace. Bueno, ese es el... Entonces, es un problema de repetición. Dice, uno, cuanto más tonto es, musicalmente, por ejemplo, como en el caso mío, necesito oírme mucho más las piezas musicales. Bueno, pues entonces, Verdi, lo mismo que Van y tal, lo que hacen en esa especie de prólogos es ir preparando al público para que se identifique con cada una de las cosas que van a pasar. ¿Sí? Él va a salir lo que podríamos llamar la gitana. Pues en ese momento del prólogo ya hay una alusión, él está contando lo que le ha pasado a la gitana y ya hay un tema musical que está enfocando lo que podríamos llamar el problema de la gitana. ¿Qué es el problema de la gitana? El problema de la gitana es, por una parte, la venganza, porque a su madre la han quemado, como ustedes saben. Es el problema del amor filial del hijo que ella misma quemó. Es que, la verdad, imagínense las turbulencias que hay en el trovador. Ese hijo que se ha quemado, luego tiene el hijo del otro, pero claro, este no sabe que es el hijo, piensa que es hijo de la gitana. En fin, entonces ahí hay lo que podríamos llamar una cosa muy amorfa, una verdadera madeja de problemas y de tal, que él tiene que dar musicalmente de ello. Entonces, como todo eso tiene una complejidad, él ya va adelantándonos, de forma que tu oído ya sabe. Tú cierras los ojos, ahí está la gitana, ahí está el conde, ahí está el trovador. Es decir, que va a haber una vinculación musical con esos personajes y esos conflictos. De forma que cada vez que ese conflicto se pone en juego, tú ya tienes identificado al personaje porque musicalmente le has puesto, por decirlo así, lo has subrayado, lo has acogido. Con lo cual, claro, él está jugando, por decirlo así, con una literatura, pero habiéndola pasado a lo que podríamos llamar a su pentagrama, es decir, a su forma de escribir. Ya la música... Claro, entonces nosotros ahí lo que vemos, el éxito de todas estas obras, es que de pronto, claro, el conflicto amoroso, esto de que, es que yo, ten en cuenta, claro, que el gran éxito de estas obras es porque ahí es donde hemos aprendido todos. No en estas obras solo en las musicales, sino también en las teatrales. Yo siempre decía en las clases, si no
nuestras abuelas o tatarabuelas hubieran ido al teatro, no habrían aprendido a enamorarse, y como consecuencia tampoco nosotros. Es decir, el enamorarse, esta cosa del amor-pasión, es un invento, hombre, bastante, como se dice, conseguido, pero no deja de ser un invento. Claro, entonces, la gente ha aprendido a tener ese tipo de sentimientos, es decir, lo que va a pasar aquí es que él se me marcha, es que yo prefiero morir, me voy a envenenar si no voy a vivir con él. O la muerte o él. Claro, esas cosas tan extremas son las que musicalmente son muy llamativas, porque eso potencia lo que a ti te pasa. Es que si mi vecino no me mira, parece que no me quiere, tal, y te va surgiendo ahí una especie de cosas. Claro, eso de una forma extrema y radical es lo que plantea la ópera. Es decir, son nuestras pequeñas vidas domésticas potenciadas. Claro, y no hay forma de potenciar mejor lo que es un amor diciendo, o este amor me resulta o me suicido. Entonces son siempre cosas expresadas de una forma muy drástica y que encuentran en la música su mejor medio. Claro, por eso ha triunfado, porque tú ahí, sean los sentimientos de Carmen, los sentimientos de un libertino como Don Juan, tal, todo eso la música lo ha sabido subrayar muy bien. Y Mozart, cuando va a aparecer Don Juan, ya unos compases te lo van anunciando. Entonces, tú estás ahí sentada y ya sabes que va a llegar Don Juan, y que Don Juan va a venir con su ironía, con su libertinaje y tal. Y entonces tú ya estás viendo lo que el personaje hace, pero potenciado con esa música que tú has hecho exclusivamente para señalar ese personaje y ese conflicto. Pero que esa música no es como la literatura, es inventada. Y muchísimas óperas han fracasado porque la gente no ha visto, no ha logrado captar, no le han transmitido esa correlación entre el conflicto, el personaje y la música. Y eso es todo. Ahora lo que hay que ponerse es a trabajar y hacer la ópera. Pero el mecanismo es ese, no tiene la cosa más. Es decir, que no es la creación literaria, es otro tipo de creación, posiblemente técnicamente más difícil, pero que tú partes ya de unas cosas que tú eliges. Es decir, ahí lo que hace Verdi es elegir estas dos obras. ¿Y por qué las eligió? Bueno, porque en esos momentos él eso leía muchísimo, estaba totalmente buscando, y de pronto, pues este hombre da cuenta. El mundo medieval, a él le interesaba mucho el mundo medieval, medieval, los renacentistas, Simón Boccanegra, tal, le interesaba porque era la forma. Claro, si no conoces la historia italiana, tú dices, ¿por qué tiene tanta predilección por esos dramas románticos tradicionales, como los españoles, que se iban a la Edad Media? No, es que era la forma que él tenía de burlar el problema de la censura. Tú ahí podías decir cosas, porque tuvo muchísimos problemas con la censura, de que lo mandaban, se lo rechazaban. Simón Boccanegra tiene dos versiones. A veces era el fracaso, o a veces era la censura. Hay cosas que, como la estrenada en París o en otras óperas y tal, no, pero las estrenadas en Italia, sobre todo en la Fenice de Venecia, pues esas, claro, las autoridades austrohúngaras pues estaban ahí, claro, porque sabía que la gente, después del estreno de Hernani, de Victor Hugo y tal, pues es que la gente salía enfervecidas, ¿no? Estaría totalmente dispuestas a quemar, o como que dice lo que fuera. Claro, entonces era muy peligroso, pero claro, entonces él sabía que tenía que buscar ese mundo medieval, o ese mundo renacentista, o esa especie de anacronismo, porque claro, son, como también decía antes Enrique, es que son cosas totalmente anacrónicas. Ese tipo de sentimientos no existían antes, no existía ese tipo de conflictos, tal, pero claro, eso cuando tú lo situabas, lo resituabas en otro ambiente, la censura, aquí no, porque como esto pasaba entonces, no somos nosotros los que estamos aquí en la plaza de San Marcos los culpables, ¿no? Por tanto, eso es un elemento que nos lleva a decir ¿por qué García Gutiérrez? Porque precisamente había sido lo mismo también que el Duque de Rivas, todavía mucho más representada que el Trovador y que Simón Boccanegra, es la Fosa del Destino. Y la Fosa del Destino vemos que es prácticamente lo que podríamos llamar un calco de
lo mismo que hizo García Gutiérrez. O sea, el Duque de Arriba, pues se coge, el mundo es un poquito, vamos, no tanto del pasado, pero sí lo suficiente para que no resulte contemporáneo con lo que está pasando en Italia, y ahí pues hay un aristócrata que no deja que la joven pueda casarse, tal, los conflictos de siempre. Un aristócrata, eso sí es necesario, ya lo veis. El aristócrata, en Simón Bocanegra, pues va a ser ese burgués emergente contra los patricios, tal. Siempre el conflicto es un conflicto social en el que se inscribe un conflicto amoroso y en el que se inscribe un conflicto paterno-filial. Es una serie de conflictos que van todos ahí conjugándose, porque claro, eso hay que llenar ese argumento no con una intriga, pero sí con la exposición de una serie de sentimientos. La gente lo que quiere es salir diciendo: yo, cuando estoy enamorada, estoy sintiendo dentro de mi cabeza lo que Verdi ha escrito o ha compuesto para dar cuenta de un amor. Ese hijo que he perdido, pues ese hijo que he perdido, o ese padre que de pronto le dice a su hijo que está enamorado: déjala, que esa es una puta. Y entonces ese hijo: ¿pero cómo? ¿Cómo la voy a dejar si es la mujer de mi vida? Déjala. Claro, ese conflicto que se crea ahí, un conflicto tal, es uno de los conflictos, o el conflicto de una de las grandes óperas de Verdi, la Traviata, la Straviana. Una mujer que ha logrado enamorar, o que se ha enamorado, una mujer, por decirlo así, de mala vida, y que se ha enamorado de un joven rico, apuesto y tal, y está abandonado todo para irse con ella. Y ella lo ha abandonado todo. Y claro, y ese padre pues va y a ella le hace ese chantaje sentimental: mira a mi hijo contigo, tú que eres una perdida. Entonces ella accede a tal, y entonces lo abandona sin decirle por qué lo abandona y tal. Entonces, ¿qué es ese conflicto? Un conflicto totalmente melodramático. Es decir, la ópera, cuanto más melodramática es el origen literario, más resulta. Porque tienen que ser conflictos complejos, pero al mismo tiempo que todo el mundo sepa. Porque claro, tú ahí estás cantando esa Traviata, esa cosa tan maravillosa, esa mujer que está contando cómo está enamorada de un hombre, que además no nos lo creeríamos, porque ¿quién se puede creer que una mujer como aquella, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, que está basada en una novela de Dumas, ¿qué? No, pero ella, el nombre de ella, no me acuerdo. Bueno, total, esta mujer que está tal, que de pronto, pues porque venga el padre y la convenza de que tiene que dejar a ese hijo porque ella tiene mala fama, y porque, claro, eso no se lo cree nadie. No, ese es él, pero bueno, no quería yo entreteneros, pero claro, que ahí estás viviendo un conflicto que realmente es poco creíble, pero sin embargo musicalmente sí lo haces creíble. Y yo, bueno, que esa cosa, como después de esto, no me la creo, pero sin embargo yo he llorado muchísimo con la otra. Esos momentos finales de la separación entre ellos y tal, es increíble, ¿no? Y cómo musicalmente tú puedes, como un señor puede tener esa habilidad para hacerte creíble lo que tú literariamente no te creerías en la vida. Es decir, gente, por decirlo así, tan sofisticados como nosotros, para tal, de pronto la música nos hace que eso no lo creamos. Entonces, no sé si con esto rebajo la dimensión literaria de García Gutiérrez, pero es que no hay otra cosa. Es decir, que esto, él coge, y yo, vamos, que lo he trabajado eso un poco, porque me pidieron que haga un trabajo sobre eso, de tal, y entonces, bueno, me acuerdo que los libros italianos sobre los libretos y tal, a ver si encontraba alguna razón que no fuera meramente lo de salir. Por eso me quedé con la expresión esta de salir de caza, porque él continuamente, la correspondencia de Verdi está muy trabajada, muy editada. Tengo que salir de caza, necesito un argumento, tal, y entonces él va leyendo todo lo que le cae en manos, va mucho a París, tal. Él con España no tuvo ninguna vinculación especial, tal, pero sin embargo, bueno, pues estas obras cayeron en su mano y dijo: aquí está lo que yo necesito. Y las convirtió en una ópera, en dos óperas realmente espléndidas, musicalmente espléndidas, ¿no? Y que es verdad, es decir, que tú vas por ahí y te llena de orgullo de ver El Trovador, aunque no ponga García Gutiérrez. Bueno,
mucho más el nombre de los libretistas, que cambia. Por ejemplo, en el Simón Bocanegra hay un primer libretista para la primera versión que hace y luego cambia para la segunda, porque, claro, él necesitaba, incluso hay gente, por decirlo así, con muy mala intención, que decía que en la primera versión de Simón Bocanegra había intervenido mucho Verdi literariamente, y que precisamente por eso había sido tan mala. Le decía a la gente, por decirlo así, la crítica, es que la mano de Verdi, en lugar de haberla hecho su libretista habitual, él había intervenido mucho. Y entonces ya en la segunda versión parece que ya participó, claro, porque la ópera, esa parte literaria necesitaba un cierto control literario, es decir, tenía que sonar bien, es decir, no solo servir de apoyo para la música, pero claro, eso es algo también importante. Es decir, la letra es solo un apoyo, es una tesis doctoral muy interesante, que la pueden ustedes hacer en varios años. La letra es solo un apoyo, es decir, ¿cuál es el papel que juega la letra cara a la música? Eso es algo... Wagner, él lo resolvió haciéndose él mismo sus propios libretos. Es decir, él creía que la ópera como espectáculo total necesitaba de una fuerza literaria que ya estuviera en la raíz, o esa música necesitaba ya en su propia raíz una obra literariamente potente. Entonces él, con esa especie de grandilocuencia y de egolatría que lo caracterizaba, dijo, ese libreto solo lo puedo hacer yo. Pero claro, hay gente como Mozart o como Verdi, pues que pensaban que ese apoyo literario podía ser relativamente débil. Y por eso, claro, él se ve obligado muchas veces, porque la cosa no funciona. ¿Por qué no funciona? Cuando él está acostumbrado al éxito. Y la gente le dice, porque el punto de partida literario es demasiado tuyo. No le has dado pie a que esa parte mínima, literaria mínima, lo hubieran hecho un buen libretista. Entonces el libretista sabe que tiene que coger y meter los coros, el ballet, que tiene que haber un conflicto, que tiene esa cosa también maravillosa, ¿no? Cuando uno ya se acostumbra, que es de pronto hay tres señores que están gritando los tres al mismo tiempo. Y claro, son unos momentos musicalmente maravillosos, pero tú dices, bueno, pero si están gritando los tres, ¿cómo me entero? Bueno, pues claro, la música ha sido capaz de a esos señores hacerlos cantar los tres, y ese contrapunto se convierte en algo maravilloso. Es decir, que ella esté diciendo no me abandones, y que él esté diciendo te abandono, no sé cuánto, y que de pronto eso, y el padre aparece, asesino, te la quieres llevar, y los tres se ponen a cantar al mismo tiempo, y tú dices, bueno, pero si no se les puede entender, pero esa falta de entendimiento de lo que ahí se está vocalizando, sin embargo, musicalmente es muy potente. Esos momentos son... Y luego, claro, hay que saber muy bien, es decir, el malo, pues el malo le tenemos que poner una voz de bajo. El bueno, pues hay que ponerle de tenor. Tal. Entonces, todo esto también son artificios literarios que la gente ya sabe que este que viene ahí es el malo. Este que viene ahí es el malo porque, claro, ya... esto es una voz muy delicada, entonces tiene que ser una dama que está virgencita todavía, que es una... Tal. Entonces tú te vas buscando esos recursos que llega un momento en que se convierten ya en unos tópicos que hay que respetar y que son los que sirven para que la gente ya vaya. Es decir, cuando la gente dice, es que la gente que va a la Scala de Milán o al Metropolitan sabe mucho. Claro, sabe mucho porque lleva mucho tiempo yendo y ya saben que la voz del tenor, la voz del bajo, tal, eso sirve para darle credibilidad a un determinado tipo de sentimientos. El malo no lo puedes poner, tal, todo eso. Y eso es lo que hay. Entonces, volviendo a lo nuestro, pues en el caso, por ejemplo, del Don Álvaro, ahí Verdi mete mucho mano. Es decir, realmente, claro, es que el argumento del Don Álvaro pues también es bastante complicado. Él entonces ahí intenta simplificar. En el caso tanto de Simón Bocanegra como del Trovador, hay hasta cierto punto un respeto de la linealidad del argumento. El Don Álvaro ahí él ya vio que
¿quiénes de nosotros es capaz de resumir tal? Entonces, ahora están en la serranía de no sé qué, y entonces ella aparece tal, bueno, es una cosa bastante, a pesar de todo el éxito que tuvo, porque claro, la credibilidad de los públicos románticos es que ese tipo de azares, que ahora nosotros diríamos, bueno, que es el objeto del folletín, pues en aquellos momentos pues la gente se lo creía, ¿no? Pero claro, ya unos años más tarde, ya Verdi se da cuenta que ese argumento resulta un tanto forzado y lo simplifica. Pero claro, el trovador no, el trovador, nosotros podemos seguir, si tuviéramos tiempo, podríamos ir aquí proyectando la obra dramática, la literaria, y luego vamos, lo que van cantando, esa cosa que ahora permite mucho esto de los vídeos y tal, que tienes ahí el subrayado de los subtítulos, y veríamos cómo hay un cierto respeto, es decir, de una cosa por otra, porque a él le servía, es decir, tal como estaba, vio que eso era, esta es mi obra. He logrado conseguir la pieza de caza, porque él, en la correspondencia suya es muy espontáneo y tal, entonces pues le escribía a los libretistas, a los editores suyos y tal, ya tengo que daros el empresario de París, ya quédate tranquilo que ya tengo salido de casa, ya encontré una obra que me vale, entonces se ponía. Y siempre los sentimientos, es decir, es ahí, lo que vemos ahí en el Simón de Boccanegra, los conflictos amorosos, los conflictos generacionales y los conflictos de poder. Con lo cual, tú tenías un reparto que contentaba a cualquiera de la gente que estaba en la sala. El que lo que quería es sentirse enamorado y luego sufrir porque ese amor era imposible, tenía una voz que le iba a cantar eso. El que quería echar a los austriacos, pues también hay un momento en que salen ahí unos peleándose con otros y tal, aunque sean lanzas de palo y tal, pues eso contentaba al público que lo que quería era la independencia. Luego los que tenían conflictos de obediencia, que el padre le decía, con ese no te cases, porque ese tal, pues eso también estaban viendo en esos conflictos generacionales de padre e hijo, también su problema. Con lo cual, él siempre, todas las obras tienen un repertorio, lo mismo que pasa con Wagner, que él quiere meter las cosas que pueden llegar a todo ese amplio público. Un teatro hay que llenarlo y son muchas las sensibilidades que hay y a cada una de ellas hay que darle su sitio, su gusto, con la expresión de unos sentimientos que le puedan llegar. Entonces, yo me gustaría eso, que no olvidemos que la ópera es un artificio inventado relativamente hace poco tiempo y que empezó un señor, Monteverdi, porque ahora digo Monteverdi porque como saben ustedes que se ha celebrado el centenario ahora, pues todo el mundo está hablando de los orígenes de la ópera y Monteverdi y tal, pero que él lo que se da cuenta es decir, hombre, pues esto que voy a recitar o esto que voy a leer, pues le voy a poner un poquito de música, como pasaba en las películas mudas. ¿Se acuerdan ustedes de las películas mudas? Aquella tal, pues, se va a caer, ¡bum! Y tocaban el piano y se caía, entonces la gente ya la caída y la música de piano, pues, o ese tipo de notas, lo unía. Bueno, pues eso. En aquella época, o hace 2 siglos, o hace 3 siglos y tal, pues, y ahí entonces, de una forma muy pauliana, la gente sabía que te ibas a caer, ¡pum! ¡Tam, pum! Bueno, ya no hacía falta que te cayera, ya con que sonara el piano ya era suficiente, ¿no? Pues, y eso es un poco lo que se consigue, pues, proporcionando estos libretos, ¿no? Que el compositor potencie. Ahora, lo que decía la tesis doctoral esta que pueden hacer con el profesor es ¿de qué vale? Es decir, ¿cuál es el papel que desempeña un libreto? ¿Es totalmente tal o bien es fundamental? Hay libretos, claro, que son literariamente muy buenos porque el libretista, los libretos de Mozart, de las 3 grandes óperas libertinas de Mozart, el libreto es espléndido. Es decir, hombre, no digo, pero vamos, que de esos libretos de las 3 óperas de Mozart hay muchísimas ediciones, porque Da Ponte pues, escribía muy bien y tal, entonces hay muchas ediciones, por decirlo así, incluso universitarias, estudiando el libreto, pero claro, porque ahí Da Ponte pues, se identificó mucho con esos personajes y lo preparó para Mozart pensando que ahí iba a dedicar. Y esas son 3 obras que continúan siendo extraordinariamente todavía provocadoras, ¿no?
Ustedes han visto este señor Haneke, este que ahora ha sacado la película La cinta blanca, que ha tenido, y luego la otra, Amor. ¿Han visto esa película Amor? Maravillosa. En lugar de estar aquí deberíamos de estar viendo Amor. Bueno, pues entonces este señor Haneke acaba de hacer en el teatro, que lo mantuvo totalmente en secreto cómo lo iba a resolver, la ópera esta Così fan tutte de Mozart. Y claro, la obra, él todavía, una cabeza de estas maravillosa como escenógrafo, yo creo que es, todavía a esa obra le ha sacado un partido totalmente, es una obra muy libertina, y le ha sacado todavía un partido extraordinariamente moderno y contemporáneo. Es decir, que tú no ves, es como si Mozart todavía nos estuviera facilitando pues, cosas que nos aclaran nuestra propia vida, ¿no? Entonces esa evolución de esas mujeres está visto no solo musicalmente, sino visualmente, y ese momento final. Porque claro, en la ópera, Mozart, él se ve obligado, las cosas se podía ser libertino, pero de una forma moderada, a que luego, después de haberse salido de la jaula, cada una volviera a su corral, cada una. Y entonces, bueno, y así es como acaba. Estas mujeres han respondido a lo que, así son todas. En el momento en que el marido se marcha y hay alguien que le tiende los tejos, pues se van con el que le tiende los tejos. Entonces, pero claro, luego ya vuelven los maridos y se vuelven a su corral. Y así es como acaba la ópera. ¿Y qué es lo que hace Haneke? Hace que efectivamente cada una de ellas está cantando diciendo hay que volver al hogar, qué maravilla que estés aquí, tal y cual. Y le da la mano al marido, al amante habitual. Y en ese momento coge Haneke, y ya es un añadido suyo, esta coge y le da la mano al otro también, pero por detrás. Claro, entonces es como un guiño diciéndolo, bueno, yo me voy con este porque es con el que tengo que irme, pero no me olvido que he estado contigo. Claro, es que es un detalle que dice mucho, es decir, las posibilidades que todavía puede tener un escenógrafo para darle como una continuidad a un libreto o a una música del siglo XVIII. Me parece. Bueno, pues entonces esto son cosas que veamos cómo un libreto, como un hospital puede ir acomodándose a una especie de sensibilidad más moderna y tal, ¿no? Pero, en fin, yo tenía así como muchos papeles, no me acuerdo, los papeles que me había traído, como Alberto luego, si no nos paga, si no le dejamos los papeles, pero no sé si a lo mejor ya les gustaría que... ¿Por cuánto tiempo llevo? Sí. Ya está. Tú no me has dicho nada, ¿qué? Claro, menos mal que no he proyectado la ópera entera. Bueno, pues si hay alguna cosita que... Alberto, esa codificación de situaciones, personajes, en estructuras musicales, en tempos, en voces de la ópera, eso, la pregunta creo que va al suyo, ¿eso es extensible así, tal cual, a la zarzuela? Sí, claro, eso es extensible a la zarzuela. Lo que pasa, la zarzuela es eso mismo, lo que pasa que los tipos que hacen la zarzuela se dan cuenta que las 2 horas musicales ese público español no lo va a aguantar. Y entonces le dice, bueno, y de vez en cuando, pues vamos a hacerlo descansar y le vamos a dar un recitativo o tal. O sea, es esa especie de ambivalencia de forma que los vamos acostumbrando. Lo que pasa es que tiene mucho éxito. Por ejemplo, Carmen, la ópera más famosa, como dice, del mundo, pues es una ópera que es hablada. Inicialmente, es hablada, que tiene muchísimos momentos hablados, que de pronto se ponen a hablar y tal. Claro, porque inicialmente la gente creía que, bueno, muchos compositores creían que la tensión que requieren 2 horas musicales podían ser excesivas. Entonces, la forma, bueno, es un poco como el gracioso, la intervención del gracioso en el teatro del siglo de oro y tal. Oye, es que de vez en cuando hay Clarín, ¿no se llama Clarín? El de la vida sueño, ¿no? Clarín tiene que salir un poquito y contar alguna cosa para que la gente se repose, para que la gente no esté con la atención de Segismundo o de lo que sea. Bueno, pues entonces hay que hacer cosas de ese tipo. Entonces, claro, la zarzuela
empieza que también tiene su origen italiano, toda esa cosa, hay que darles música, pero no excesivamente, y que la gente se vaya enterando. Es decir, es como reconocer una determinada incultura musical, y que esa incultura musical exige, pero en lo demás es por un eso poco... decía el ilustre gaditano Pemán que la zarzuela era la máxima nación de ópera, la cuarta de español normal. Lo que pasa es que tiene mucho éxito, es decir, que llega un momento, bueno, y tiene tanto éxito que el propio Nietzsche, pues en unos momentos dice, oiga señores, la Gran Vía, no me acuerdo qué la palabra antes, la Gran Vía, eso sí que es música y no lo de Wagner, cuando rompe con Wagner, claro, eso es la música que realmente hay que ver. Entonces, bueno, pues... Muchas gracias. ¿Nos tenemos que ir a tomar la copa ya o...?